Buenas tardes, esto es Decisiones, temporada 2023. Estos días nos ha ocupado el caso Baez Sosa porque creemos que dispara muchísimos temas, por lo menos 4 o 5 temas que son muy importantes para la sociedad en general. Más allá de lo puntual, ¿no?, de los jóvenes estos que han sido condenados, todo el actuar de la justicia, que ya sería otro tema en este lugar que es en Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Las aristas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con lo psicológico, con la actuación de las personas estas que son asesinos, ¿no?, que ya están condenados y que se van a tener que quedar en la cárcel por lo menos 35 años como mínimo. Para eso, después de una pequeña presentación, vamos a hablar con una abogada de acá de Moreno, Romina Altamiranda, con la que vamos a charlar un poco y tratar de entender este tema. Seguimos en Decisiones y, como decíamos, agradecemos a Romina Altamiranda que esté acá con nosotros para conversar. Primero que nada, hay varios temas que queremos conversar con vos, pero ¿qué visión tenés del juicio que terminó ayer? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es una conmoción grande lo que causó este proceso en toda la población, un poco esto que vos marcabas respecto de cómo nos tocó como sociedad, más allá de la cuestión legal, digamos, y que puntualmente podemos llegar a hablar respecto de la condena, ¿no? Restan pasos procesales, apelaciones y demás, pero hay un antes y un después, creo, que debemos replantearnos desde la sociedad en cuanto a valores, en cuanto a educación, más allá de la cuestión legal y de ese pedido de justicia que hicieron estos papás en relación a estos chicos que digamos, que fueron condenados y que tuvieron una respuesta que, bueno, permite en gran parte que descanse en paz su hijo, ¿no? Digo, estuvo toda la sociedad pendiente y está pasando hoy en día con diferentes casos eso, donde hay una mirada de la sociedad sobre la justicia que pide cierta respuesta de conductas que realizan los mismos justiciables, que realizamos los mismos justiciables, porque en definitiva los que violamos solo las normas somos las personas que integramos la sociedad. Después la justicia te puede dar una respuesta más o menos rápida y me parece que en este caso la dio, habrá que ver cómo sigue con los pasos procesales que restan. Sí, a mí me llama la atención que en 3 años y con un año de pandemia en el medio estén en un juicio oral. ¿El tiempo es lógico? El tiempo es lógico, digo, más allá de esa situación, digo, los tiempos procesales relativamente se cumplen. Acá lo que sucedió también, que no creo que condicione el actuar de la justicia, digo, me parece que en ese sentido el hecho del Estado público también muchas veces garantiza que se cumplan los pasos procesales, pero habitualmente se cumplen, digo, a veces cuando no suceden algunos fueros, digo, yo te hablo a veces más de familia, porque es el foro al cual me dedico, tiene que ver con un colapso propio, digamos, del sistema, donde hay un montón de actores que debemos trabajar desde los diferentes lugares que ocupamos para cambiar esa realidad, el esquema judicial, que tiene que ver con un colapso mismo del sistema. Claro. 2 temas ahí dijiste. Uno es que se haya hecho público. Aclaremos que ayer los familiares de los condenados se quejaron a los gritos y muy mal dentro del recinto con los periodistas acreditados que había dentro del recinto, que son los que estaban desde el primer día. Nosotros, yo particularmente, estábamos en la esquina, todo el resto, que éramos mucho más de 100 los que estábamos, pero los que estaban dentro, que serían unos 30 o 40, que se iban rotando un poco, varios de esos amigos, uno de acá de Trujuy y todo, que lo conozco, que trabaja en América, estaban dentro. Bueno, todos fueron increpados por los familiares porque le echaban la culpa de este juicio a los medios de comunicación, como si los medios de comunicación habían ido a patearlo a Fernando Baez Sosa en la madrugada del 18 de enero. Es decir, es una ridiculez, pero sí marca una cosa muy clara. Cuando la cosa se hace pública, y muy pública, es distinto, creo yo. Hay una mirada de la sociedad y un rol que el juzgado,
Los jueces, de todas formas, yo entiendo que debieran fallar lo mismo porque hay una realidad de elementos probatorios que así lo garantiza. Cuando está la mirada pública, el peso es mayor al momento de dar cuentas a la sociedad. Eso es una realidad. Es una realidad entonces. Cuando está alumbrado por la luz pública es distinto. La verdad no soy funcionaria judicial, pero entiendo que la mirada del juez tiene más presión. Digo, me resulta, si bien creo que se puede abstraer de esa situación, van a responder, digamos, legalmente. Creo que el juez no se hubiera apartado de esta condena, aún así no hubiera tomado estado público la causa. Si estaban los elementos probatorios para, porque si vamos a pensar en este caso, puntualmente les resultaba mucho más, si se quiere, digamos, dar 8 perpetuas a los 8 y sin embargo hicieron la distinción de 5 y 3, con lo cual, digamos, vieron los elementos que creían necesarios en la causa para fallar 5 condenas y por otro lado los 15 para los 3 restantes como partícipes necesarios, secundarios, perdón. Hay otro tema que nosotros los que no somos abogados, pero nos gusta entender el tema de la justicia porque estamos atravesados por la justicia, por la violencia y eso necesita justicia. A mí me llamó la atención en el año 12, cuando no tiene que ver por ahí directamente con la justicia, pero para hacer una analogía. Cuando se estrella el tren en Once y hay que atender a toda esa gente y aparecieron una cantidad de ambulancias impresionante, trabajó el SAME muchísimo ese día, esa mañana y bueno, fue una tragedia eso, pero la actuación del SAME fue terrible. Yo la veía con los helicópteros y con la cantidad de ambulancias. Y siempre pensaba, ¿qué pasa si hubiera sido al revés? Y el tren que hubiera pasado de largo a un colectivo o algo en Moreno. ¿Había esa cantidad de ambulancias para atender? Es decir, después, bueno, hubo un SAME que trajeron 13 ambulancias en el gobierno anterior, ahora no sé en cuántas estarán en Moreno, pero siempre me preocupó, ¿qué pasa si era al revés? Bueno, yo veía ayer ahí el Palacio de Justicia de Dolores, tiene el frente, digamos como la Municipalidad de San Miguel, podemos decir, una cosa así, es decir, una escuela grande que no hay en Moreno, de esas características, de 40, 80, no, 50, 60 años atrás, un buen lugar, digno, grande, importante, ¿no? Donde se alberga la justicia. ¿Qué pasa en Moreno? Bueno, en Moreno hace años, nosotros digamos a partir de lo que fue la sanción del 2006, se crea lo que es el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, que empieza a funcionar en el 2011. En la sanción de esa ley, digamos, hubo diferentes organismos que están funcionando. Bueno, ya hemos hablado en varias oportunidades de fiscalías, defensoría, asesoría, juzgado de familia. En el fuero penal, puntualmente, que es lo que, digamos, en este caso, pasó acá. Tribunal Oral Criminal, hay 12 tribunales orales criminales creados desde la primera sanción de la ley del Departamento Judicial, es decir, desde el 2006, con funcionamiento 2011, pero que no funciona actualmente, y 4 que se crean por ley cuando se amplía la conformación del Departamento Judicial en una ley que sale en el 2016. ¿Qué sucede? Hay algunos cargos, los cargos para los que son los 2 primeros tribunales criminales están concursados, ¿sí? Hay algunos que ya están en condiciones de empezar a ejercer, pero faltan 2 o 3, no te quiero decir una cosa, faltan, digamos, para poder integrar 2 tribunales que serían 3 y 3, ¿sí? 3 jueces y 3 jueces. Entonces, en ese punto lo que resta es, bueno, el trabajo mancomunado, las voluntades para que ese tribunal oral criminal arranque a funcionar en Moreno, que serían 2. Que puede ser inminente, eso, no está tan lejano, ¿sí? Esa ley es del año 16. La ley es del 2000, la primera es del 2006, que son esos 2. Después tenés 4 más ampliados en el 2016, que se tomó el concurso por estos ampliados el año pasado, en octubre, si no me equivoco. Más allá de esa situación, es inminente, puede estar próximo a empezar a trabajar el Tribunal Oral Criminal acá en Moreno. ¿Qué nos posibilita eso? Pero hoy en día no hay. Hoy, si esta fuera la situación, el debate se realizaría en Mercedes. Claro. ¿Y por qué tan lento eso? ¿Por qué no hay un lugar físico? Moreno no tiene... es decir,
creo que el dinero tiene que estar, porque no es mucho, es hacer un edificio medianamente moderno, ¿no? Donde puedan estar los tribunales. El tema de lo que y tiene las fiscalías. Claro, porque sería, las fiscalías tienen, fíjate que fiscalía está en un lugar, las familias están en otro, los civiles y comerciales en otro, digo, es un poco esto, pensar la planificación del departamento judicial, como tienen varios departamentos judiciales, y también hay una realidad que el hecho de pensar en un inmueble y construir en un inmueble te facilitaría el tema de no pensar en alquilar una casa determinada que tiene que cumplir con determinados requisitos. Si no cumple determinados requisitos, y muchas veces se frena el funcionamiento de las dependencias judiciales porque no están las condiciones. De hecho, el juzgado de familia número 3 en Rodríguez empezó a funcionar años después, teniendo ya la jueza nombrada, porque no le autorizaban el inmueble. Es obligación de todos los que formamos parte en algún momento de alguna institución, de algún lugar, sentarnos a pensar en la planificación judicial del departamento judicial, ver qué recursos están e insistir, porque solo no va a salir. Claro, porque, es decir, yo lo que me refiero es a la justicia de la gente, la que nos duele, ¿no? Vos tenés, qué sé yo, cualquier hecho, es decir, un choque o una herencia o lo que sea, que necesites de la justicia y se demora muchísimos años. No sabés dónde quedan las fiscalías, si es un hecho policial, no sabés dónde a veces denunciar, no tenés un lugar. Y esa justicia, que es la justicia cercana a la gente, es tan lenta y a veces obedece, creo yo, a decisiones políticas. ¿Ustedes influyen en eso? Tiene que ver con decisiones, voluntades políticas, decisiones y demás, porque ya mismo los nombramientos también dependen de ternas del Consejo de la Magistratura, concursos, pero después va a aprobación de las cámaras para que ese nombramiento se dé. Y después hay un trabajo mancomunado que han venido haciendo Colegio de Magistrados de Moreno, Colegio de Abogados de Moreno, que es necesario reforzarlo y continuarlo con los ejecutivos locales y provinciales para que sea un hecho y no continuemos una y otra vez hablando de lo mismo. Por eso te digo, el Tribunal Oral Criminal yo creo que es inminente, digamos, no falta tanto pero es esto que decís vos, la gente cada vez se siente más alejada de la justicia porque entiende que tiene que tomar 3 colectivos para poder ejercer su derecho, no tiene los recursos o no les es accesible. Y justamente lo que tenemos que trabajar es para entender que detrás de cada expediente está la vida de una persona. Creo que muchos colegas que están en el ámbito judicial así lo entienden. El Colegio de Abogados también hay parte de su mesa directiva, encabezado por el doctor Eduardo, también lo entiende, pero muchas veces con las voluntades, más allá de las reuniones que se puedan generar y demás, falta algo más, falta una planificación conjunta, un sentarse en los ámbitos que corresponden, con las personas que corresponden y que exista la decisión política de acompañar ese proceso. Claro, vos estuviste en el Colegio de Abogados, pero ahora no tenés función, pero conocés el tema, por eso te preguntamos. ¿Y hacia arriba, quién decide eso? Hacia arriba, digamos, respecto de lo que tiene que ver con los organismos locales, digo, a lo que voy es un trabajo mancomunado que también tiene que hacer, digamos, pedir los intendentes de uno y otro municipio. De hecho, el año pasado o el anterior hubo una reunión de intendente de Rodríguez y la intendenta de Moreno, donde firmaron un petitorio respecto de los juzgados de familia. Después sucedió que la ley de familia, que fue presentada por segunda vez en la Cámara, perdió estado parlamentario, con lo cual no pasó ni siquiera por ninguna comisión la segunda vez que se presentó. Porque después ahí es un trabajo que es continuo y que hay que ir y hacer. Pero para un poquito, a ver, quiero entender. Pero una cosa es la ley y otra cosa es lo concreto, el lugar donde. El funcionamiento. Y el lugar de funcionamiento lo tienen que buscar desde el Poder Judicial, pero con coordinación de los municipios. El municipio puede, digamos, estar pensando en la planificación de la administración de justicia e ir viendo dónde podría instalarse. De hecho, se ha venido hablando de ese tema. No te puedo decir con certeza cuál es el lugar que tienen pensado, pero entiendo que esa preocupación en su momento estuvo y están buscando un predio que sea, que esté acorde para poder construir el departamento judicial. ¿Y eso lo están haciendo en conjunto Moreno y Rodríguez? Y Moreno y Rodríguez lo tienen que pensar de manera conjunta. Igual hay organismos que por ley también te determinan el asiento en Rodríguez y hay organismos que tienen el departamento judicial en Moreno, que es la cabecera departamental igual. Entonces, ¿el Colegio de Abogados influye en algo esto o muy poco? El Colegio de Abogados puede opinar, puede acompañar. El doctor Schreider tiene, digamos, muchas herramientas y mucha gente que en el proceso de lo que fue la creación del Colegio de Abogados, él estuvo y demás, con lo cual trabaja para que eso suceda, pero la realidad es que necesita de
de otras voluntades. Puede acompañar, puede sugerir y puede estar en una mesa de discusión de la toma de decisiones, pero no depende del Colegio de Abogados. Claro. Conozco algo más por ahí del sistema educativo. Cuando se creó una escuela, que yo participé, no voy a decir el número, una escuela secundaria, era un papelito nada más. De la creación de la escuela fuimos a una escuela prestada a contraturno, pero hasta que estuvimos en nuestra escuela pasaron 4 años y ya teníamos las aulas. En otro tiempo, hablo hace 35 años. Hoy en día uno ve este tema de la justicia, ¿no? Vos decís, en el 6 hizo la ley, en el 11 se creó... 5 años después empezó a funcionar. Empezó a funcionar, ya van en el 24 años del 11 para acá, 22, no, perdón, 12 años. 12. Y todavía no tienen un edificio. Todavía no hay edificio y todavía no hay independencia total de Mercedes. ¿Y las fiscalías? ¿Cuántas fiscalías hay en este momento funcionando y cuántas son las asignadas para el departamento? Si te digo exactamente cuántas son las pendientes que quedan cubrir, no te quiero decir un número por otro, porque el año pasado hubo muchos concursos y faltan los nombramientos, hay movimiento real, entonces no te quiero decir una cosa por otra, pero sí el año pasado hubo varios concursos para cubrir cargos. Ahí. Hubo concursos para cubrir cargos, sí. Pero está y que ya aprobaron y que ya están creados por la ley. ¿Y tienen después un te lugar? paso y no, estamos en la misma situación. No, hay que buscar la cuestión edilicia. Siempre el lugar empieza a funcionar cuando está el inmueble. Por eso te digo, digamos, reiterando un poco lo que decía antes, hay que pensar en la planificación de la ciudad judicial. Aunque no sea una ciudad, con un terreno de 30 o 40 de frente por 40 de fondo, medianamente se puede hacer un edificio. Entiendo moderno. que el proyecto estaba, o al menos eso tenía entendido que estaban buscando pero bueno, lleva tiempo y es lo que decís vos, en ese tiempo que lleva, la sociedad busca una respuesta. Sí. Claro, ustedes son los trabajadores de la justicia. Yo te pregunto a vos porque sos la que conocés bien el tema, también sos política, es decir, tenés una visión política y por ahí nosotros como medio de comunicación lo que queremos hacer es exponerlo un poco para que la sociedad también presione por esto, ¿no? Como hablábamos de la justicia, y entender de que son temas que le atañen a la gente común, al que tiene que tomar el colectivo y tiene un problema porque lo robaron o tuvo un choque o tuvo cualquier ilícito y necesita una respuesta de la justicia y que esto sea medianamente rápido. Yo sé que Moreno es nuevo el departamento. Comparado a otros es uno de los últimos departamentos judiciales. Es un proceso relativamente lento, es una realidad, pero dentro de todo, digamos, algunas cuestiones fueron caminando. Me parece que falta una planificación más integral y sumar las voluntades cuando se puede sumar, sentarse en una mesa conjunta y trabajar en función de eso. Vos que vivís en Moreno y litigás en Moreno y trabajás, nosotros como periodistas somos bombardeados constantemente preguntándonos por hechos de violencia en Moreno. Es decir, Moreno siempre es mala noticia, es decir, siempre es un asesinado, es decir, los productores de noticias siempre están detrás de Moreno por las malas, nunca por las buenas. Esa cantidad de noticias malas, que son las que salen en los medios nacionales, muchas tienen que ver con la justicia. ¿Y no tiene que ver esto? Muchos tienen que ver con la justicia, pero también hay una realidad que también hay organismos administrativos previos para evaluar situaciones y que fallan muchas veces previamente. Por ejemplo, cuando me hablas de violencias y hablamos de cantidad de denuncias que hay y que tal vez no llegó al juzgado todavía, o de cantidad de servicios que no intervinieron antes, por eso te digo, el pensar en una forma integral, cómo articula el Estado local con el Poder Judicial, entendiendo que el caso es el mismo y que es simplemente sentarse a pensar en conjunto cómo, digamos, trabajamos ese caso, que en definitiva es la vida de una persona. Después hay cuestiones que más allá de esto que decís vos, la justicia demora, la justicia está colapsada en Moreno, tiene que ver obviamente a medida que vaya creciendo el departamento judicial, van a estar más, Moreno crece exponencialmente, con lo cual necesitamos muchos juzgados más para poder dar una respuesta inmediata, pero también hay una realidad que me parece que tiene que haber como una comunicación mayor a veces entre organismos administrativos que detectan a tiempo situaciones de violencia y juzgados. Claro, sintetizando, a ver si nos sale. 570.000 habitantes tiene Moreno,
Ahora con el censo un poco más, o Sí, no, 570. 570 y algo. Mm. Si hubiese un caso como el de Baez Sosa, no hay donde hacer el juicio. Hay que ir a Mercedes. No, no es que no hay, porque nosotros dependemos, la parte del debate depende de Mercedes, ¿sí? Porque el Pues Tribunal hay que Oral ir Criminal a está Mercedes. allá. Ahora, Fiscalía está acá, ¿sí? De todas formas, digo, el Departamento Judicial hoy está conformado, es inminente lo del Tribunal Oral Criminal, habrá que esperar a que se definan ciertas cuestiones porque los cargos ya fueron concursados, y bueno, pero hoy iríamos a Mercedes. Hoy todavía hay que ir a Mercedes. Y la cantidad de, es decir, la cantidad de fiscalías para la cantidad de habitantes, eso tiene más o menos un número. Yo hago la analogía con educación, uno es fácil. Hay un barrio nuevo, se sabe que se necesita una escuela. Enseguida, automáticamente, necesita un jardín de infante, una escuela. Si, por lo menos básico, jardín de infante y primaria. Secundaria sería ideal ya. Estadísticamente el Colegio de Magistrados y la provincia tienen estadísticas respecto a la cantidad de habitantes y cuántos son los juzgados que necesitan. No te lo sabría decir, pero estadísticamente se piensa, cuando se piensa en la planificación provincial respecto de los juzgados, se piensa en la cantidad de habitantes. Después habría que ver si dentro de esa tabla también está la complejidad que tiene ciertos lugares, a diferencia de otros. Viste que hay sociedades que van mutando a medida que va mutando la vida de las personas y demás. Digo, termina pasando en ciertos lugares que tenés más tasas de violencia, más tasa de homicidio, claro, entonces digo, y hay toda una estadística hecha, después te la voy a pasar para que la tengas como info respecto de cuántos son los casos que hay acá en Moreno de uno y otro delito. Está bien. Bueno, tratamos de entender esto y aprovechando que vos te gusta la política también, participaste en política, fuiste funcionaria también del gobierno de Mariel Fernández en los primeros años, ¿no? Esto puede estar en las plataformas políticas de distintos grupos políticos, puede ser un tema para agilizar todo el funcionamiento de la justicia en Moreno, o es algo que queda al margen y no se habla en las campañas. No, a ver, no puede no hablarse en la campaña, pero es un tema central que debiera estar en la agenda. Debiera estar en la agenda de toda planificación de cualquier ejecutivo local, para dar respuestas a la sociedad. Uno de los primeros temas que debiera estar en agenda es la seguridad, obviamente, más allá de, o sea, hay un montón de temas que podés abordar como planificación, pero la planificación judicial también, porque es quien da respuesta a cuestiones de injusticia, más allá de los delitos en general, donde la gente busca ejercer su derecho. Básicamente eso, su derecho a la vida, derecho a la salud, a la vivienda, con lo cual uno puede, digamos, no plantearlo en una campaña, pero no dejarlo como planificación al momento de pensar la gestión. Tenemos un título político para la campaña, porque este es un año muy político y donde el vecino de Moreno tiene que decidir. Y vos dijiste, el tema de la justicia tiene que ser un tema central en las campañas, o algo así. Sí. Entonces, creo yo que es una buena idea ponerlo en el tapete, porque, es decir, ponerlo sobre la mesa, porque la gente de los barrios que tiene los problemas cotidianos con la injusticia, tiene que tener un lugar claro donde ir, donde tocar el timbre y poderlo ver. Es decir, porque si no está alejada la justicia de la sociedad y es cuando se atrasa, cuando pasan años y ya deja de ser justicia. Bueno, ¿hace cuánto que estamos pidiendo los juzgados de familia? Y el pensar que ese proyecto perdió estado parlamentario es que nadie Lo que se perdió ocupó. Estado parlamentario es la ley de familia. Es así, nosotros tenemos 3 juzgados ¿La de ley familia. es provincial o nacional? Provincial. Nosotros tenemos 3 juzgados. Se ingresó por la Cámara de Diputados una solicitud de sumar 6 juzgados de familia, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos. Con lo cual Eso serían es para 9. la ley esa es para Moreno solo. Sí, exacto. Bueno. Y no pasó por ninguna comisión. Es Si vos decir, entras a la página de diputados, te fijás, no pasó por ninguna comisión. Con lo cual perdió estado parlamentario. Este año me pasó, sí. Es decir, que hay que presentar nuevamente el proyecto. Cuando en realidad Moreno familia es un tema muy sensible. Pero Moreno tiene una diputada provincial. Sí. Vamos a hablar con Débora Galán entonces. Lo hago público, la voy a llamar por preguntar por un tema que es clave y es abogada también. Sí, sí. Muy bueno, porque
Es decir, eso es lo que me refiero. Y hoy en día con los movimientos ver, familiares, de familias ensambladas, de violencia de género, todo eso es juzgado muchas de familia. veces dentro de la Cámara, Débora te explicará mejor, hay que ver qué diferentes vicisitudes encontró al momento de no tratarse el proyecto de ley, ¿no? Pero bueno, fue este año que pasó, no fue en pandemia. Y anteriormente, el proyecto anterior sí había perdido estado parlamentario, pero habíamos tenido la pandemia de por medio, con lo cual ya fue presentado 2 veces. Habría que ver cuál fue el motivo por el cual no pasó por comisiones. ¿Cuántos juzgados 3. hay? 3. 2 con asiento en Moreno y 1 en General Rodríguez. ¿Y la ley qué tendría que pedir? 6 más piden. 6 más. Es decir, en total serían 9. 9. Y eso es el juzgado completo. Y eso sería la cantidad de juzgados. Eso no lleva fiscales. No, son juzgados de familia que resuelven familia. Situaciones de vinculares familiares, violencias también, las restricciones perimetrales, digamos, las violencias intervienen en materia de niñez y de las medidas de abrigo también, las medidas que toman los servicios locales también van a los juzgados de familia, por eso también muchas veces el juzgado corre atrás de la urgencia, entonces una persona que quizás se quiere divorciar, alimentos y demás, demora un poco más, teniendo presente el colapso que mismo hay en la justicia en materia de violencia. Bueno, gracias Romina. No, gracias a vos por la invitación. Hablamos de justicia, la tratamos de bajar a la realidad, a la gente común, que trate, que pueda entender cómo está funcionando en Moreno. Viene un año de decisiones y particularmente, creo que vos también lo compartimos, creemos que el tema de la justicia es un tema central para Moreno. Totalmente. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, un mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.